días, Belén, buenos días a Víctor, a todos los compañeros que se encuentran ahí en esa mesa de trabajo. Muchas gracias, Luis Carlos. Eres un hombre que ha escrito durante muchos años sobre temas de narcotráfico, has publicado en medios como el semanario Z y quizá tengas tú la hebra más fina en torno a lo que es el personaje en sí. Desde tu punto de vista, ¿quién es el Chapo? ¿Y qué es lo que pudiste observar ayer en sus actitudes, en este rostro, cuando fue trasladado al helicóptero de la Marina, Luis Carlos? Bueno, pues un hombre que hemos escuchado mucho acerca de que es perseguido, de que ha sido detenido, de que se ha fugado y que con los años se han olvidado mucho de sus crímenes, los que muchos de ellos habría cometido aquí en el estado de Jalisco, de los cuales también Víctor Chávez pues le ha dado puntual cumplimiento y de los que en todos los casos resultó absuelto. Estamos hablando de un hombre pues con muchas habilidades para, a lo mejor tal vez no para la comunicación, pero sí un hombre que sabe ejercer el poder y de alguna manera a través de la cuestión económica ha solventado muchos de sus procesos penales. Un hombre que tiene dificultades para tener relaciones interpersonales a pesar de que tiene características de líder y lo vimos ayer en las imágenes, pues más sumiso, más pensativo que incluso la primera o la recaptura de 2014. Un hombre que tenía los ojos hundidos, un hombre que no podía creer lo que le estaba ocurriendo y que, bueno, pues quizá no había pensado que lo fueran a recapturar a pesar de que estaba huyendo. Sobre todo porque es un hombre que no quiere regresar a sus orígenes. Lo vimos desde la ocasión anterior, que es un hombre que nació allá en la Tuna, en Badiraguato, pero a pesar de ello, a diferencia del Mayo Zambada, a diferencia de Rafael Caro Quintero y de otros personajes que son serranos y les gusta su lugar, él no podía vivir estando lejos de las comunicaciones, de las comodidades, de las relaciones con mujeres, no de la sierra, sino pues prácticamente de la ciudad, que olieran a perfumito, cosas de ese tipo es lo que yo he podido captar en este tiempo y es parte de lo que ha perdido a Joaquín Guzmán Loera a que sea recapturado. Luis Carlos, preguntarte también, ¿tú crees que esta ya es, bueno, evidentemente aquí vamos a jugar un poco al futurólogo, sabemos que, bueno, pues es imposible predecirlo, pero ¿hay algunos elementos que nos hicieran pensar que esta sí ya es la definitiva con el Chapo? Pues se supone que en el caso de la justicia siempre debemos pensar eso, ¿no? Pero este personaje se ha salido de los esquemas y desde la vez pasada fue la misma pregunta que nos hacían a los periodistas o nosotros le hacíamos a las autoridades y sí llegamos a creer que pues no volvería a suceder, no tanto porque no pudiese hacerse, sino porque se supone que están muy vigilados y recordamos aquellas palabras del secretario de Gobernación Osorio Chong que dijo, no, pues lo tengo vigilado día y noche y el presidente le dejó toda la responsabilidad. Entonces no pensábamos que se pudiera fugar, no porque fallen los custodios, no porque fallen los sistemas, sino porque estaba extremadamente vigilado, según lo que nos decían, y que ya vimos lo que sucedió. Hoy, de nueva cuenta, pues va a dar a la misma prisión, donde incluso a la fecha no ha sido solventado o cerrado o rellenado el túnel. ¿Por qué no lo ha sido? Bueno, pues porque es parte de la materia del delito que se está investigando o que en su momento, pues ahora le van a imputar al Chapo Guzmán y a todos sus coacusados y por lo tanto no puede rellenarse el túnel. Está clausurado, pero pues obviamente ahí está. El caso es que el Chapo Guzmán está ahora de una manera pues maniatado, sometido y probablemente lo más próximo que pueda suceder y que no va a ser así de rápido es la extradición. ¿Qué tal, Luis Carlos? Víctor Chávez. Hola, Víctor. Oye, me queda claro, bueno, cuál es el escenario, cómo se viene la situación, pero también por otro lado, y yo creo que esa es la duda que tienen la mayoría de los mexicanos, es, ¿hay alguna prisión segura que pueda contener a Joaquín Guzmán Loera en el país? Pues en teoría nos han dicho que esa era la más segura. Por ahí a finales del sexenio de Felipe Calderón, han de recordar cómo se empezaron a construir con la participación de la iniciativa privada más ceferesos para albergar a los presos federales. Y hubo una
por ahí en Veracruz, que no es el Ceferezo 5, sino otro penal que está también ahí en Veracruz, que nos dijeron que esa iba a ser una supercárcel de máxima seguridad, y a la fecha pues ya no sabemos qué haya ocurrido con esa prisión, porque las otras, las más recientes, la de Oaxaca, la de Chiapas, se supone que son también de máxima seguridad, pero por algo no se ha albergado desde el principio a los presos en esos lugares, sino hasta ahora que hubo conflictos precisamente en Almoloya, a unos los mandaron en Hermosillo, a otros los mandaron a Oaxaca y a otros al Ceferezo número 3 de Tamaulipas. Yo creo que sigue o seguiría siendo, en teoría, el altiplano el penal más seguro del país. Ahora, finalmente, y poniéndolo sobre una balanza, ¿qué sería mejor? Ya escuchábamos otras opiniones en el sentido de que debe o no extraditarse a Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues yo creo que debería de ser juzgado en México, porque probablemente ya no va a tener tantas canonjías, va a estar más vigilada no nada más su prisión, sino también sus procesos penales. Cuando cayó la primera vez en 1993, tuvo 20 causas penales y pudo librarla en 17 de ellos, solo obtuvo 3 condenas. Ahora tiene otra vez otro puñado de procesos. Sin embargo, sabemos que cuando los narcotraficantes que le tienen pánico a los Estados Unidos son extraditados, pues allá les va mejor que acá. Lo hemos visto con la Reina del Pacífico, lo vimos con Javier Torres Félix, el JP, lo vimos con Francisco Rafael Arellano Félix, unos pocos años, confiesan, les reducen la condena, les aseguran sus propiedades, sus bienes, y entonces obtienen beneficios de parte del gobierno estadounidense y pronto están en suelo mexicano. Algunos de ellos, como el caso de la Reina del Pacífico, fue una extradición temporal, cumplió allá, la trajeron acá y de nueva cuenta, pues el sistema fue favorable hacia este personaje. Y bueno, pues ahora en el caso de Chapo creemos que podría haber más vigilancia, no en la cárcel, sino también en las conductas de jueces y magistrados. Luis Carlos, ayer el presidente Enrique Peña Nieto presumía que ya le quedan muy poquitos capos de los que están en la lista de los más buscados por capturar. Sin duda alguna, el Chapo Guzmán pues era y es una pieza clave. ¿Quiénes faltan por ser recapturados? Y yo te preguntaría además, ¿en qué momento del narcotráfico mexicano nos encontramos? Es decir, de estos grupos o de estos cárteles que surgieron hacia la década de los 60 en nuestro país, ¿qué es lo que queda y hasta dónde se ha transformado este origen y esta razón de ser de esos cárteles de aquella época? Bueno, pues todavía faltan algunos capos importantes, seguramente de los que están en la lista, porque la lista completa de los 122, así precisa, pues no te la da el gobierno federal, pero obviamente faltan Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, y no sabemos si ya vayan agregando. Obviamente la lista ya no creció de 122, y dices, ¿qué pasa con quien se queda en la cúpula del cártel del Golfo? ¿Quién pasa con el que se queda en los Zetas? Pues los que van supliendo a los que estaban en la lista de los 122, de esos ya no nos dicen que sean objetivos prioritarios. Creo que eso es muy importante. Y hoy nos encontramos en una etapa donde probablemente ya no vaya a haber un cártel global, un cártel que tenga el dominio de todo el país, como se nos ha estado vendiendo acerca del cártel Jalisco Nueva Generación, de sus avances hacia otras entidades, porque en cuanto salió el Chapo, ya dejó de hablarse del cártel Jalisco y se volvió a hablar del cártel de Sinaloa. Sin embargo, hemos observado cómo ha venido creciendo un grupo criminal que creíamos que iba en extinción, como es el de los Beltrán Leiva. Prácticamente se han apoderado en esa disputa con el cártel de Sinaloa del estado de Sonora. Esta semana publica Semanario Z precisamente un reportaje acerca del narcotráfico en Sonora y cómo los cárteles, el de los Beltrán y el del Sinaloa, han llegado a corromper incluso al ejército mexicano en ese territorio. Entonces, hay organizaciones que van avanzando, células que cuando cae, por ejemplo, alguien como Orso Iván, al que mencionan como el Cholo Iván, pues alguien va a ocupar esa plaza y se la van a disputar 2 o 3 personas. Y los que no ganen, pues probablemente o mueran o formen un nuevo grupo criminal. Estamos en esa atomización cada vez con más violencia, Belén. Así es. Luis Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la reflexión y sobre todo este acercamiento, esta lupa que utilizas para acercarnos a la figura de Joaquín Guzmán Loera. Muchas gracias, Luis Carlos.
Muchas gracias, un abrazo para todos.